¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana. La pasada semana para nosotros fue realmente impactante ver una serie de movimientos, movilizaciones, demandas de familiares de militares que estuvieron y militares también, militares en la letra A, en pasivos, que estuvieron haciendo una serie de demandas, solicitando que el comandante de Cochabamba, el general Cuellar, no sea detenido, no sea procesado por todo lo que significaron los conflictos y lo que se ha denominado la masacre de Sacaba. Para poder entender lo que significa esto, para poder escuchar a los militares, para tratar de saber si es que realmente ellos recibieron una orden, fue iniciativa propia, si hubieron muertos, cómo se disparó a estos muertos, quién instruyó que se les dispare, hablar un poco también de la justicia militar, que entendemos que es una justicia alterna a la cual en la cual deberían procesarse todos aquellos que sirven a la patria. Para hablar del tema tengo un panel de lujo de verdad el día de hoy. Voy a dar la más cordial bienvenida al general Fernando Alcázar. Qué gusto saludarlo, general. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Un gusto compartir con ustedes, agradecido profundamente por la invitación y un saludo cordial a todos los panelistas con los cuales tengo el privilegio de compartir esta oportunidad. Estoy en compañía también del general Gemio, a quien le doy la más cordial bienvenida. Un saludo cordial, general. ¿Cómo está? Un gusto de saludarla a usted y a su auditorio. Y de la misma manera, el general Ágreda. Gracias, general, por estar con nosotros. Muy buenos días, Verónica. Agradecerle nuevamente por la gentileza y saludo a mi general Gemio y al general Alcázar y a su televidencia. Bueno, entiendo yo que tendríamos que estar en este momento también con el general Cordero, que es de Cochabamba y que ha estado muy activo en redes sociales anunciando una serie de posturas que él tiene junto a varios otros camaradas suyos allá en Cochabamba. Entiendo también que se va a incorporar unos minutos después porque él está realizando una actividad. Entonces, empezaremos dialogando un poco. Me permite, a ver, aquí el más antiguo es el general Gemio, ¿no es cierto? Entonces yo, por respeto a él, voy a arrancar consultándole. General, ¿qué sucedió en Sacaba para usted? ¿Cuál fue la instrucción, según porque ustedes tienen información a todo nivel? ¿Cuál fue la instrucción y por qué se disparó a los ciudadanos? La verdad es que no sé si dispararon, creo que es una presunción. Creo que si se conoce bien cómo es la planificación castrense, primero se da un objetivo político y después se escucha el asesoramiento militar y se emiten las órdenes para la ejecución. Ha debido haber alguna representación respetuosa de parte del instrumento militar de la desprotección jurídica, porque ha habido un decreto del anterior gobierno, el 4078, si mal no recuerdo, librándoles a futuro de lo que justamente está pasando ahora. Entonces ha debido ser una orden muy meditada, cumpliendo lo que dice nuestro reglamento de operaciones, que la intensidad y la oportunidad de empleo es dada por el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces se ha debido dar la orden para que se pacifique, para que se eviten los resultados nefastos de una protesta social violenta. Si han habido bajas, seguramente la investigación ahora dirá de dónde han provenido. General, pero si usted me dice que ha habido un decreto que de alguna manera ha liberado de la posibilidad de proceso a los militares, ¿será entonces porque han habido exceso de parte de los militares? No, yo creo que ha sido una demanda previa para evitar, por los ejemplos que tenemos desagradables, de que los que ordenan, los políticos, después huyen, escapan, y los que entran a la cárcel son mis camaradas, somos los militares, los disciplinados, los que cumplen su labor constitucional. Entonces me imagino que la demanda del decreto ha debido ser previa. Bueno, saludo cordialmente al general Omar Cordero, que se acaba de incorporar a nuestra mesa de diálogo. Gracias, general. Usted está en Cochabamba. Un saludo. ¿Cómo está? Muchas gracias por la cobertura. Un saludo cordial inmensamente a ti, Verónica. Gracias por la invitación. Un saludo
cordial también a mi general Víctor Gemio, mi excomandante, mentor en la carrera militar. Un saludo a mi general Ágreda, que lo veo también presente. Bueno, un saludo grande también a la audiencia de tu canal. Gracias. General Alcázar, desde su percepción, ¿qué es lo que ha sucedido en aquel momento? Porque cuando ustedes me dicen que solamente se han recibido instrucciones, esas instrucciones pueden ser instrucciones que les den la orden de disparar, general. Bueno, yo creo que el análisis debemos invertir en su direccionalidad, es decir, en lugar de comenzar por el tema micro, que es lo estrictamente operacional, que ha implicado a algunos ciudadanos heridos, creo que habría que comenzar de la parte macro inicialmente, es decir, debemos partir, yo creo, principalmente de la constitución política del Estado, que da una misión clara a las Fuerzas Armadas, y obviamente hay dos elementos que no se los está tomando muy en cuenta en el criterio analítico: el decreto 27109 y el decreto 27977. Particularmente el segundo, si mal no recuerdo, el 14 de enero del 2005. Ese decreto supremo autoriza el uso de las armas en caso de que hubiera sido así. Por lo tanto, es un elemento muy importante a tomar en cuenta, porque en ese decreto se especifica los principios bajo los cuales se hace uso de la fuerza. Habla de un principio de necesidad, de proporcionalidad y racionalidad. Y si interpretamos esos principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad en el marco de ese decreto, además, en la obligatoriedad que implica para las Fuerzas Armadas en general, y en este caso para el general Cuéllar en particular, creo que vamos a justificar plenamente su actuación. ¿Por qué? Porque primero, la Constitución da una misión clara. Luego viene la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, el Código Penal Militar, el Código Procesal Militar, el Código Penal y el Código Penal, el Código Procesal Penal. Creo que es un escenario de participación que justifican plenamente la actuación de las Fuerzas Armadas en el marco de las leyes. En ningún momento se ha soslayado el cumplimiento de las leyes. Entiendo perfectamente lo que usted me está diciendo. Me dice que haya sucedido lo que haya sucedido, en realidad han actuado al amparo de la ley, de la norma de la Constitución, y además, reitero, con una instrucción precisa de los políticos del momento, ¿cierto? Por supuesto que sí. Debemos tomar en cuenta, la población actualmente ya se ha dado cuenta de que está siendo saturada, de que los políticos pongan los problemas y la ciudadanía y los militares los muertos. Creo que es un momento muy serio de reflexión, porque ¿dónde estaban los caballeros de la política cuando lo asesinaron al mayor Telles en Achacachi? ¿Dónde estaban los responsables de las decisiones políticas que han derivado en una participación de las Fuerzas Armadas cuando la tensión mayor estaba en su dimensión máxima? Entonces, creo que aquí hay una buena parte de culpabilidad de algunos políticos. Por supuesto, la excepción hace la regla, porque ellos son responsables. No nos olvidemos que el sistema democrático elegido por la población, por Bolivia, implica el control democrático de la defensa. ¿Y qué es el control democrático de la defensa? Que poder político ordena y poder militar obedece. Esa es la subordinación y constancia. Así es. Por lo tanto, ahí me quedo, general, porque voy a ir avanzando con otras temáticas y más adelante vamos a tener posibilidad de hablar incluso de la justicia militar, que me parece que es fundamental. General Ágreda, llega un momento en que los bolivianos hemos llegado a dormir en paz porque no lo hacíamos, eran días y días. Llegó un momento en que cuando los militares salieron, aplacaron a fuerzas que estaban realmente desenfrenadas, tanto de Cochabamba, de la parte del trópico, que salían casi con desespero hacia la ciudad, y en realidad los militares lo que hicieron fue contener aquello. Bueno, Verónica, yo creo que el análisis se tiene que centrar en el tema que usted dijo del general Cuéllar, ¿no es cierto? De ahí hay que partir. Para mi entender, la aprehensión del general Cuéllar, como dice el general Alcázar, está partiendo de aspectos que son básicos, de lo mínimo, de lo micro. Creo que la investigación tiene que ser integral.
Verónica, porque aquí se ha comenzado a ver un detalle que ha sido del general Cuellar en la masacre de ahí de Sacaba, ¿no es cierto? Pero ahí viene el problema de la policialización de las Fuerzas Armadas, que no se había visto en los últimos 14 años, sino a partir del gobierno de Yanine Áñez. Entonces, eso ya no tenía, se ha policializado las Fuerzas Armadas. En el periodo neoliberal, lo normal era que la policía diga, no tengo los medios, y así sea en cualquier localidad, le ordenaban al comandante de un regimiento, de una división, que vaya y tenga que lidiar con conflictos sociales de orden político. Las Fuerzas Armadas tienen relación con la seguridad interna y externa. En cambio, la policía, su misión constitucional es orden político, orden público, hacer cumplir las leyes. Y por lo tanto, en los gobiernos neoliberales, ¿no?, del tinte igual de Yanine Áñez, su tendencia es hacia la policialización de las Fuerzas Armadas, darnos un rol policíaco, que habíamos superado. Esta es la consecuencia por la cual han habido estas circunstancias, porque las Fuerzas Armadas, a pesar de los decretos que ha nombrado el general Alcázar, no están preparadas para lidiar, no tienen los medios para lidiar con conflictos sociales. Las Fuerzas Armadas están preparadas para la guerra, ¿no? Cuando le dicen al policía, cúbreme, el policía quiere decir que va a vigilar. En cambio, al militar, cuando le dice a otro, cúbreme, quiere decir que tiene que hacer uso de su arma. Entonces, ese es el gran problema. Aquí viene una responsabilidad política. Y hablando concretamente del general Cuellar, yo creo que aquí hay una intención de velada de volver a inflar políticamente. General, espéreme, por favor, yo le ruego. No hablaremos todavía del general, vamos a tener todo el tiempo para hablar de él, pero me interesa mucho lo que usted dice, esa policialización. De los militares. Entonces, los militares en esta ocasión, cuando la gente del Chapare, la gente estaba saliendo hacia Sencata, ¿no deberían haber salido? Bueno, pero el problema es de que la policía tiene las condiciones aún para hacer, para controlar eso. Eran lugares muy concretos. Los centros de gravedad donde estaban los conflictos eran puntuales, ¿no? La policía está distraída en otras cosas, ¿no? Tiene atención a empresas públicas, entidades bancarias, cuando lo correcto sería que estén en las calles lidiando con ordenar el orden público, ¿no es cierto? Muy interesante su punto de vista, pero además el elemento que usted agrega a este análisis. Ahora, si me voy con el general Omar, general Cordero, cuénteme un poco, usted está muy activo en este momento y además usted viviendo en Cochabamba, me imagino que ha sido parte de todo este momento tan difícil que hemos tenido. Dígame cuál es su percepción, por favor. Muchas gracias. Inicialmente disculparme por no haber saludado a mi general Alcázar porque estaba con pantalla dividida y no lo había visto. Un gusto saludarlo, mi general. Un abrazo. Efectivamente, Verónica, gracias, mi general. Yo vivo en Cochabamba. La parte activa de mi participación en esta, en realidad, yo ya estoy en el servicio pasivo, ¿no? Ya no estoy con mando. Yo he sido parte de todo este conflicto como el grupo de la población. He observado todo este conflicto a través de las redes sociales, a través de la televisión y también particularmente porque el ambiente aquí en Cochabamba era muy enrarecido, ¿no? Demasiada tensión en la población. Yo soy un acérrimo bicicletero, me gusta entonces utilizar la bicicleta y me iba yo con la bicicleta a caminar por el centro, por los costados. Y la proximidad de mi domicilio, cerca por el Cine Center, ha habido un conflicto terrible aquí en el puente, cerca de la Escuela de Armas, donde casi matan a un muchacho en una moto. Entonces era imposible caminar libremente, ¿no? Yo sentía la tensión de la población, el pánico colectivo que ha creado todo este conflicto. Como nunca he estado yo como todos los señores generales que se encuentran, hemos estado en varios conflictos, pero este ha tenido la particularidad de empleo de armas de fuego por parte de los grupos que intentaban oponerse a que asuma el mando la nueva presidenta. Eso es un elemento básico
para observar, al menos para un militar que ya ha pasado niveles y estudia la estrategia, ¿no? Y En también este caso, conocedor ¿se básicamente de justificaría las normas. también el manejo de armas de parte de los militares? La justificación del empleo de la fuerza militar, a mi criterio, tiene que estar basada en la constitución política del Estado, ¿no? Acá claramente indica que las Fuerzas Armadas se emplean cuando la fuerza pública es insuficiente, en la ley orgánica también de las Fuerzas Armadas. Ese es el elemento básico para emplear las Fuerzas Armadas. Y este conflicto, como en relación, yo hago una comparación, en relación a otros, tenía mucho más argumentos para el empleo de la fuerza militar. Claramente dice, las Fuerzas Armadas intervendrán en el orden público cuando las fuerzas pertinentes sean insuficientes. Sin embargo, el ingrediente es la experiencia que hemos tenido en las Fuerzas Armadas en anteriores conflictos. Hemos visto señores generales en la cárcel por participar, por utilizar las Fuerzas Armadas sin las órdenes escritas. Alguna vez habíamos conversado incluso con mi general Gemio, ¿no? La doctrina militar dice que las órdenes escritas vienen desde cierto nivel hacia arriba. En el caso del empleo de una división, en el caso del empleo de una brigada, la doctrina no indica que las órdenes deben ser escritas, pero la experiencia del año 93, la experiencia de ver a señores generales encerrados en la cárcel, como decía mi general Alcázar, por la pelea política, por ambiciones políticas. El político hace pelear y nosotros somos los que solucionamos sus problemas. Por esa experiencia, ahora el mando y todos los niveles están exigiendo esas órdenes escritas, como es el decreto supremo 4078. Gracias, general, gracias. Permítame, voy a volver con el general Gemio. Según yo recuerdo, general Gemio, existe lo que se denomina la justicia militar. En determinado momento, y me acuerdo mucho cuando yo fui diputada, y digamos, había el caso de un joven que había sido herido, que se había lesionado durante algún proceso militar, inmediatamente se llevaba a su superior a la justicia militar. Nunca nos permitían que nosotros hagamos el proceso o lo llevemos a la justicia ordinaria. ¿Cuál es finalmente la tuición de la justicia militar y por qué últimamente, desde el año 2003, se está procesando a los militares en la justicia ordinaria, general? Por la chicana, la mala intención de abogánsters que por conseguir prebendas políticas ignoran preceptos constitucionales. El derecho militar es mundial, es derecho específico, tiene precedencia, es superior al derecho particular, al derecho a la judicatura ordinaria. Entonces, hay abogánsters, les reitero, de una manera descarada, utilizan subterfugios legales como el artículo 110 de la Constitución o el artículo 180, etcétera, y desconocen algo que agravia profundamente a los que nos regimos y desempeñamos por el cumplimiento de la ley. Una de las materias que más se estudia en las Fuerzas Armadas es el derecho constitucional y el derecho militar. Entonces hay que tener respeto por esta institucionalidad. Por esa instancia, por supuesto. General Alcázar, uno pensaría, y yo lo pensaba, les soy honesta, que en determinado momento llevar a los militares a la justicia militar era una forma de socapar su acción y no sancionarlo. Luego ya cuando he sido parte de las Fuerzas Armadas estudiando, he visto que ustedes son los jueces más implacables. Ahora dígame, ¿realmente el proceso es un proceso que puede ser tan ejemplarizador en la justicia militar para alguien que ha cometido un error, un delito, en fin? Verónica, yo creo que debemos partir de lo que dice la ley y tampoco de lo que y no de lo que decimos nosotros como personas. La ley es muy clara. ¿Cómo se ejecuta la ley? Se ejecuta a través de jurisdicciones. Y hay 4 jurisdicciones.
La primera jurisdicción, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, y está las jurisdicciones especiales. Entre ellas está la jurisdicción militar. Lo dice la ley 025, la ley de organización, la ley de el Ministerio Público, de organización judicial. Ahora bien, ¿por qué la ley militar, la justicia militar tiene que ser especial? Porque la justicia militar ya administra recursos que son atingentes al uso de la fuerza, administrar lo que se llama la violencia legal. Mucha gente cree que la justicia militar es para proteger a los militares. No es así. La justicia militar es mucho más radical que la justicia civil. No nos olvidemos que de acuerdo al artículo 22 del Código Penal está vigente la pena de muerte. Sigue vigente la pena de muerte en el 22 del Código Penal y obviamente refrendado en el Código de Procedimiento Penal. Lo que significan atenuantes en la justicia ordinaria, en la jurisdicción ordinaria, en la justicia militar son agravantes. Por ejemplo, cometer un delito, ya, al cometer un delito, que el sujeto activo del delito sea oficial o sea suboficial, es un agravante, no es un atenuante. Considero entonces que debe haber una reflexión sobre aquello respecto a que se considere a la justicia militar como un sistema que, si bien tiene sus defectos, sí tiene sus defectos, que si bien requiere una modernización, es evidente, pero la justicia militar debe existir, no es un fuero un protector para el delito militar y consecuentemente debe ser respetado en el ámbito de la aplicación particularmente de la ley 025, que es la ley de organización judicial. Así es, hay justicia en todas las instancias. Ahora que estoy en el deporte, veo, por ejemplo, la justicia deportiva y son instancias en las que se procesan temas y ya no se puede procesar porque no puede ser nada juzgado en 2 lugares o 3 lugares de manera diferente. Sin embargo, mi pregunta general ágreda, ¿existe cárcel en la justicia militar? Por ejemplo, si un militar ha tenido un terrible hecho, ha cometido un terrible hecho, ¿se lo puede detener así como sucede en la justicia ordinaria? ¿Cuál es la sanción máxima? ¿La pena de muerte, como decía el general general Alcázar? Sí, Verónica, bueno, nosotros tenemos el decreto ley 13.321 del 1976, que debería haber sido ya elevado a rango de ley, porque como ha sido hecho un gobierno de facto, entonces no tiene la aplicabilidad. Y los 3 componentes de este decreto ley, ¿no? La ley de organización judicial, el Código Penal Militar y el Código de Procedimiento Penal establecen claramente todo esto, desde luego. Lo primero que tendría que hacerse es un sumario informativo y aquí viene el problema. Sucesivamente, le estoy hablando ya desde la década del 80, ¿no? Los mandos han obviado hacer en conflictos sociales sumarios informativos y guardar lo que se llama el diario de guerra, los registros. Es más, yo conozco que se han quemado inclusive documentación. Hay una ley de archivos en el país y las Fuerzas Armadas deberían archivar absolutamente todo porque esa es la vida misma, la historia de nuestras Fuerzas Armadas. Pero lamentablemente no es así. Entonces aquí ya adolecemos. Por ejemplo, en el caso de los misiles, no ha habido un sumario. Cuando yo estuve de jefe de Estado Mayor, yo sugería al comandante, que era el general Cueto, que se haga un sumario, e hicimos el sumario después de casi 4 años. Entonces, en las actuales circunstancias, no se ha realizado tampoco el sumario informativo que debe ser elaborado en 48 horas, dice el Código Penal Militar. Ahora, hablando ya de la cuestión de competencias, el artículo 19 de la Ley de Organización Militar indica de que cuando hay un conflicto de competencias con un juez civil, lo que tiene que hacer, el que tiene que dirimir es el Tribunal Supremo de Justicia en Sucre, ¿no? Para determinar dónde corresponde. Pero de acuerdo a lo que dice el Código Penal Militar, indica que todo aquel hecho que sucede dentro de una actividad militar, dentro de una unidad militar, ¿no es cierto? Guarnición, infraestructura cuartelaria, debe ser sometida a la justicia militar. Pero lamentablemente
los mismos mandos desde el año 80 han ido depreciando la justicia militar, porque ha sido cómodo de las instalaciones militares, que debería ser ventilado en las instalaciones militares, y su comodidad hacía que venga la policía y los derivaban a la justicia ordinaria. Hecho que mi pregunta, ¿existe cárcel y dónde se los encarcela? Bueno, teníamos una cárcel que era en Ravelo. Les recuerdo, mi general conoce aquí, los oficiales también, pero los no, generales. tenía, ha habido no mi hay general Lanza, ha sido preso ahí. Han habido coroneles, capitanes que han estado presos en Ravelo. Teníamos, lamentablemente no se ha construido cárceles militares, porque las cárceles militares, por ejemplo, en Estados Unidos, son pues mucho más estrictas que las cárceles civiles, por la composición misma. Eso es un aspecto que nos falta, ¿no es cierto?, a nosotros en la parte militar, gracias, de establecer general. cárceles. Muchas gracias. General Cordero, la pregunta, ¿el general Cuéllar debería haber sido procesado en la justicia militar y nunca en la justicia? Mi pregunta, ¿debería haber sido procesado? Que sería la principal pregunta. Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Debería ser procesado? ¿Dónde debería ser procesado? Si uno respondería afirmativamente que debería ser procesado, ya se estaría asumiendo una culpa o la asunción de un delito, ¿no es cierto? Hay que partir, a mi criterio, de lo que es la jerarquía militar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Iniciamos con el presidente de la República, el presidente del Estado, que tiene un grado militar como capitán general de las Fuerzas Armadas. Ahí de ahí se va desprendiendo a través del Ministerio de Defensa, el comandante en jefe, que tiene rango también de ministro. Si observamos bien nosotros, el decreto 4078 ha sido emitido por capitán general de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, la operación era pues netamente militar y dispuesta por el estamento también militar que se desprende desde el presidente de la República como capitán general de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto ya de hecho justifica y argumenta la aplicación de la jurisdicción militar ante un supuesto delito, ante una supuesta vulneración de la Constitución, de las leyes, etc. Esto ya argumenta de hecho. Entonces, si se hiciera un supuesto delito, el señor general Cuéllar debería pasar a la jurisdicción militar para que se realice todos los procedimientos legales de acuerdo a norma y de acuerdo a ley. Ustedes insisten en que no se abrió fuego, ¿cierto? O por lo menos así se ha indicado en determinado momento a nivel informativo, que nunca se abrió fuego, entonces que se habrían disparado entre propios comunarios o la propia gente que venía desde el Chapare. Bueno, es importante remitirse a los hechos, y aquí hay un dato interesante. Hace 1 año, 2 años, un periodista acucioso visitó las instalaciones de la fábrica de munición acá en Cochabamba. Y ha pedido, bueno, yo personalmente le hablé y le dije que haga esto, y fue. Y demostró objetivamente el empleo de la munición no letal, y mostró por primera vez a ojos de la población qué es la munición no letal. Y esto es importante que la población sepa observar, ¿no? A ojos de la población, y peor todavía, aquellas personas que no han realizado el servicio militar. La diferencia entre los dos cartuchos es mínima, solamente va en el color, en la punta azul. Y cuando está en la munición, en el fusil, no se nota, pues usted como persona civil... Pero me dice usted que no tienen, no me diga eso, porque mañana se entran los chilenos, que no tenemos material suficiente. No me refiero a eso, sino que se demostró el empleo de la munición no letal. Cuando la población ve a un soldado disparar, ya la mente asume que es munición de guerra. Es munición de guerra. Y en las declaraciones claramente de la Fiscalía, de algunos interesados en el tema, se nota, por ejemplo, su desconocimiento en el tema militar, porque le llaman balas. El decir balas es un pecado en el estamento militar, ¿no es cierto? Entonces ellos disparan la munición no letal cuando se requiere y es por orden. Ese canal demostró y mostró, es importante que todos los periodistas muestren este programa.
Muy interesante. Bueno, permítanme, por favor, hemos cumplido la primera media hora, nos ha alcanzado para hacer 2 rondas, una por cada, 2 rondas, 2 participaciones por cada uno de ustedes. Ahora me toca, en todo caso, hacer una muy breve pausa y regresar enseguida. Le pido, por favor, a nuestros oyentes, televidentes, que nos tengan unos minutos de paciencia nada más. Cumplimos con los auspiciadores y enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. En pleno centro de la ciudad de Cochabamba, Toloma Gran Hotel, cálidamente ejecutivo, pone a su entera disposición todos sus servicios e instalaciones. Haciendo frente a la nueva normalidad, implementamos rigurosos protocolos de bioseguridad para brindarle un entorno confiable y seguro. Nuestro personal se encuentra completamente equipado con trajes e implementos de bioseguridad. Para desinfección de nuestros ambientes y mobiliario, utilizamos tecnología con lámparas UV, apoyando nuestro proceso de limpieza con desinfectantes de grado hospitalario que garantizan una estadía segura. Implementamos diferentes procedimientos en nuestra atención para respetar el distanciamiento social. Seguimos trabajando con el firme propósito de generar en nuestros clientes experiencias satisfactorias, ofreciendo los más altos estándares de confort, comodidad, elegancia y atención personalizada. Porque su seguridad es la nuestra. Los invitamos a disfrutar de una excelente estadía y descubrir la calidez corporativa que nos caracteriza. Los esperamos. Pronto vas a descubrir una nueva forma de vivir el entretenimiento. Entra a accessplus.tv o llama al 800 11 11 11 y entérate. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora del programa y estamos hablando de un hecho que la semana pasada ha causado impacto en la población, la detención del general Cuéllar, quien había sido parte de lo que fueron todo lo que fue este enfrentamiento que se dio allá en Sacaba, Cochabamba. Y justamente estoy en compañía de generales que me están ayudando a entender todo esto y sobre todo a tratar de respetar cada una de las instancias que deberían exigir sin que eso signifique que el pueblo se sienta desprotegido. General Gemio, de verdad que nosotros los bolivianos hemos empezado de alguna manera a tener muy malos fragmentos de la historia de los militares en nuestra vida. El caso de lo que fueron los enfrentamientos de Octubre Negro, 1 de Febrero Negro, cuando se enfrentaron con los policías y fuimos mudos testigos de sangre que corría por las calles de la ciudad de La Paz entre militares y policías. Luego Octubre Negro, lo que significó la ciudad del Alto. Ahora estos otros 2 hechos, Sencata y Sacaba. Es decir, ¿qué imagen le estamos dando a nuestro pueblo de lo que son las Fuerzas Armadas? Bueno, la imagen es totalmente distorsionada, porque el manejo político de la institución es torpe e ignorante e irresponsable. Si se preocuparan un poco de conocer cómo es la secuencia de planificación de la defensa, podrían ellos demostrar algo de responsabilidad. Entonces, la mala percepción ciudadana de sus Fuerzas Armadas
reitero, es por ignorancia, torpeza del manejo político. Aprovechan de la disciplina militar para cometer excesos, aberraciones, como lo que está pasando ahora en Cochabamba. Son venganzas personales que están realizando un ataque indirecto a la institución. El tomar preso a un general con la desconsideración que están mostrando, sin cumplir la presunción de inocencia, sin tener un poco de consideración a honras que se han cuidado durante tantos años, es realmente muy decepcionante. La pena es que los camaradas del activo no se pueden dar el lujo que me estoy dando ahora yo de dejar de lado el deber ser, que es nuestra norma de conducta, y expresar sentimientos que afloran ante semejante torpeza. Reitero, lo que está pasando en Cochabamba es algo que no se puede permitir. Nuestro mando ha debido buscar un eufemismo muy considerado para decir estamos desconcertados. Ojalá que tenga el gobierno la inteligencia de leer el verdadero mensaje. Estamos disgustados, estamos molestos de que estén haciendo esto. Entonces, por favor, a nuestra población les ruego que comprendan que los militares no son expertos en relaciones públicas. Ahora recién estamos tratando de comunicar cuál es nuestro accionar para que nos juzguen de manera adecuada. Qué lindas palabras, mi general, gracias. General Alcázar, lo que dice el general Gemio es muy importante. ¿Esto es una vendetta? ¿Se está esperando y se está buscando de repente una cabeza de turco, como dicen, un chivo expiatorio ante toda esta situación? Pero en realidad quienes dieron la instrucción principal están felices, campantes, quién sabe en qué lugar del mundo. Puesto que sí, plenamente de acuerdo. Primero, alguna puntualización. El capítulo 2, punto A, inciso 5 de la ley del Decreto Supremo 27977 indica que las órdenes de empleo de las Fuerzas Armadas tienen que ser escritas. Lo dice la norma jurídica. El nomen juris de ese articulado es muy claro y específico. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque la arbitrariedad política hace que algunos de ellos sean valientes en función del cargo, son muy valientes cuando están ejerciendo el cargo para dar las órdenes de represión, de actuación de las Fuerzas Armadas, pero se olvidan de que la autoridad es con responsabilidad. Y en este momento no se lo debía tocar en absoluto al general Cuéllar, porque se ha dejado de lado la presunción de inocencia, su derecho a la defensa, el debido proceso, se ha dejado de lado los códigos, el corpus jurídico militar se lo ha dejado de lado, pero lamentablemente, y es algo que yo critico y debemos hacer una mea culpa, los responsables de realizar la defensa de la institución no han reaccionado. Y seguramente de la marcha militar vamos a charlar dentro de un momento, y ahí yo tengo un criterio particular, pero ¿quiénes son esos responsables de defender, general? ¿Quiénes son? La primera autoridad militar, el capitán general de las Fuerzas Armadas. En este momento, la señora Yanine Áñez debía salir y decir, yo he ordenado. Porque es autoridad con responsabilidad. No, admiro la valentía de la señora. Quiero aclarar que yo no tengo ninguna afiliación partidaria, no estoy en el ámbito político, pero el primer responsable, hay actitudes cobardes de políticos como Gonzalo Sánchez de Lozada y su grupo, que claro, no han tenido la valentía de decir, nosotros hemos ordenado la... Pero ustedes han tenido, y lo comentábamos en otro programa, por primera vez, creo después de muchísimos años, un ministro de defensa que era militar, que conocía todos los procedimientos y que también me imagino que es parte de esa cadena de mando. ¿No podía trancarse ahí la instrucción? Creo que ha sido un grave error. Yo no lo conozco personalmente al ministro saliente de Defensa, Verónica, pero entiendo que ha llegado al grado de teniente.
Es como darle a un abogado recién egresado, darle la responsabilidad del Consejo de la Magistratura. Él evidentemente era un oficial operativo, parece que ha estado en la Escuela de Cóndor, etcétera, pero el Ministerio de Defensa no es operativo. Él debía hablar de cultura de defensa que carece nuestra población, debía hablar de seguridad de defensa, de lo más alto. Él no llegó a teniente, más que a teniente, o sea, hizo cóndores, llegó a teniente, pero no llegó ni a capitán, ni a mayor, ni a nada, porque él vivía con el uniforme constantemente, utilizando el uniforme que ustedes utilizan. El Ministerio de Defensa, estimada Verónica, no es un ministerio cualquiera, no puede tener una designación estrictamente política. Para ser ministro de Defensa hay que ser técnico en seguridad y defensa, conocer ese mundo macro de lo que es la seguridad y defensa. Y lo operativo, lo que hacen los tenientes, los subtenientes, está muy abajo, procedimentalmente hablando. Entonces, ¿cuál es el efecto pernicioso, negativo de ese tipo de designaciones políticas en el Ministerio de Defensa? Que se está paralizando la estructura. Imagínense, ¿cómo es posible que hasta ahora, y en esto critico también a los mandos pasados, cómo es posible que hasta ahora Bolivia, las Fuerzas Armadas de Bolivia y Bolivia como Estado no tengan una doctrina de seguridad y defensa boliviana? Las Fuerzas Armadas no tienen una doctrina militar boliviana. No tenemos una ley de seguridad y defensa. Ahí me quedo, general. Que por razones de tiempo no lo voy a detallar, sí. Pero es momento serio de reflexión, y los administradores, la pregunta era, ¿quiénes tendrían que defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas? El cuerpo de generales y almirantes. No se nota. La Unión de Militares de Servicio Pasivo, nada, absolutamente nada. El Tribunal Supremo de Justicia Militar, no se manifiestan. Entonces está ocurriendo lo que están en desamparo ustedes, general, están en desamparo, están siendo utilizados, pero en desamparo. Al final nadie saca cara al final por los militares, salvo ustedes, que son los generales en servicio pasivo. General Cordero, ustedes hasta han llegado a movilizarse, algo que creo que jamás habíamos visto. Se han movilizado ante esta situación que se ha vivido en Cochabamba. Usted ha sido parte de esa movilización también, ¿cierto? Bueno, efectivamente, el día de ayer o anteayer ha habido una marcha programada a nivel nacional. Como viernes está en boga y de moda ahora, una marcha que le indican autoconvocada, ¿no es cierto? Yo doy la razón a mi general Alcázar en el sentido de que las instituciones de personal militar ya en servicio pasivo, como son la Unión Militar, Servicio Pasivo, el Cuerpo Generales, deberían pronunciarse y ser los que aglutinan la defensa legal y de todas las Fuerzas Armadas y del conflicto que está sucediendo ahora. Va a tener una particularidad esta marcha, ¿no es cierto? Porque el militar formado en un instituto con tanta disciplina como son los institutos militares, no son pues, no corresponden, nunca han estado de acuerdo en realizar marchas o manifestaciones al estilo de un sindicato. Yo decía a un medio de prensa aquí en Cochabamba, las Fuerzas Armadas no son un sindicato, por lo tanto eso de llevar carteles, de evitar, no corresponde. Y debería realizarse una marcha militar vestidos con nuestro traje civil, con nuestra banda, etc. Y fueron los familiares, varios familiares que acompañaron y parte de la población civil que apoyaba este movimiento, que llevaban los carteles y las banderas, etc. Por supuesto que ha habido algún militar que ha llevado algún cartel, a mi criterio no muy adecuado, porque parecería una manifestación civil. Pero más allá de la forma, porque eso es la forma, ¿no? Eso es la forma, cómo voy vestido, qué llevo, el fondo, general, el fondo. Yo pienso que esta actitud, esta marcha programada por los militares del servicio pasivo, ha sido una reacción de impotencia. Perdón, ¿se me ve? No veo. Sí, lo estamos viendo perfectamente, no se preocupe. Ha sido una reacción de impotencia respecto a la que mencionaba mi general Alcázar, ¿no? Que viendo sus instituciones, que deberían ser las llamadas para reclamar, para presentar la denuncia, para poner en tela de juicio lo que está haciendo injustamente el instrumento público,
no lo hacen, entonces salen los miembros del servicio pasivo a reclamar ante la gente y mostrar ante cámaras que las Fuerzas Armadas tienen apoyo. Y estoy muy de acuerdo en que nuestro comandante en jefe inicialmente debería tener una publicación mucho más enérgica al respecto, ¿no? He visto demasiado suave su declaración y también el estamento político que no surge todavía entre los medios de publicación que debería opinar al respecto. ¿Puede ser que haya temor en este momento al actual gobierno de repente? Hay dos situaciones acá, ¿no? Cuando uno está en servicio activo, uno debe tener un pensamiento y criterio institucional, ¿no? Debe hacer y cumplir las disposiciones que su mando ejecuta, que realiza. Este criterio institucional no puede ser sesgado, no puede haber opiniones particulares de los servicios, del servicio activo. Cuando uno pase al servicio pasivo, como estamos actualmente, ya despertamos y surge un poco más el criterio particular, pero en función a lo institucional, porque nuestra disciplina, nuestra formación, nuestra educación no va a permitir jamás que cometamos actos de indisciplina, pese a que estamos ya, entre comillas, habilitados para realizarlos, ¿no? Yo puedo hablar ahora libremente, como decía mi general Femio, y el temor en el servicio pasivo ya no existe. Sí existe aún todavía en el servicio activo. Muy bien, general Ágreda, no lo veo, no tengo su cámara en este momento, sería muy gentil, por favor, si me coloca la cámara para poder conversar. Ahora sí, general Ágreda, ¿quién debería estar en este momento siendo procesado? ¿O la presidenta Áñez, el ministro de Defensa que ha huido y que en realidad, ahora que yo lo veo así, él en realidad ha utilizado la imagen de las Fuerzas Armadas, porque todos pensábamos que era un militar, que tal vez se había retirado, no sé, a un nivel de mayor, de capitán, pero bueno, ¿quiénes deberían estar siendo procesados en este momento, general Ágreda? Bueno, el Ministerio Público conoce perfectamente los hechos. Se debería investigar integralmente, Verónica, desde los inicios del año pasado, 2019. Todos saben las reuniones políticas que han tenido políticos, militares del servicio pasivo y militares del servicio activo. Se tiene que investigar, porque ha habido aquí una conspiración, de acuerdo al Código Penal Militar y al Código Penal Civil. Existe, ¿cierto?, una conspiración para causar rebelión, para causar motín y cese. El año pasado no ha sido nada, es casual, todo ha sido causal. Y lo que está pasando en este momento es exactamente lo mismo. En vez de investigar profundamente por qué han sucedido los hechos el año pasado, cómo han sucedido los hechos y determinar los responsables políticos, ahí está Camacho, Yanine Áñez, Murillo, etcétera, son los responsables de lo que ha pasado el año pasado. Y los fiscales conocen perfectamente, pero los fiscales que han sido colocados por el anterior gobierno, estamos hablando de Yanine Áñez, ellos están yendo por la parte más débil de la rama, que ha sido el general Cuellar, con un objeto de causa de las Fuerzas Armadas, lograr la adhesión de parte de la población boliviana, y lamentablemente el sector pasivo está siendo utilizado. Jamás se ha visto marchar a oficiales del sector pasivo. Los militares no somos públicos, tenemos una condición semipública, pero no somos mediáticos, no somos comunicadores sociales, somos militares, ¿no? Somos profesionales de honor. Entonces, pero aquí general, lo que hay en camino todavía un proceso. Nadie está saliendo dando la cara por una adversión ciudadana. El problema es de que aquí se tiene que develar concretamente que el Ministerio Público lo que está creando con esta situación de aprender de uniforme al general Cuellar es justamente causar un malestar que se manifiesta en el sector pasivo, que tiene relación muy permanentemente con el sector activo, para ver si el sector activo nuevamente puede realizar una situación, salir por el lado del desastre como ha sido el año pasado. O sea, que los están poniendo a prueba, me dice usted, que están haciendo como una jugada para ver cómo reaccionan ustedes. Esto es un globo de ensayo. Esto es un globo de ensayo para ver si las Fuerzas Armadas todavía al gobierno legalmente constituido.
Esto no es casual, esto es causal. Aquí hay eminentemente una jugada política y esto tiene que entender el sector pasivo. No podemos ser nosotros y cuidado caigan en la jugada, ¿no? Exactamente, y como el año pasado, ¿no? Fíjese, se han ido felices los políticos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y aquí lo que queda, el general Cuellar no tiene nada que ver, ¿no? Okay. Porque aquí ha habido una orden política. Ok. General Gemio, ¿usted está de acuerdo con la opinión del general Ágreda en relación de que esto podría ser una jugada? Y mi pregunta además, ha salido una lista de militares que habrían sido parte del golpe, según decía esta lista, de quién era amiguito de este, el seguridad de este, una cosa impresionante. Estoy de acuerdo en que es un reconocimiento en fuerza. Así entendemos nosotros la estrategia china de que hay que golpear el pasto para que la serpiente se muestre. Pero no creo que el servicio pasivo sea utilizado. Creo que es una reacción legítima de ira, de insatisfacción de lo que está pasando. Mire, yo quiero defender a las instituciones como el Centro de Diplomados, el Cuerpo de Generales, cumplen algo que esperamos de nuestro mando, que lo hagan de la manera más adecuada, es decir, utilizando el conducto regular, representaciones disciplinadas. Pero eso no se percibe, no se ve. Entonces aflora la insatisfacción. Mire, este desempeño indiferente del gobierno que está permitiendo semejantes afrendas va a pagar caro, va a perder el instrumento militar. No van en algún momento a apoyar cuando se necesite a las Fuerzas Armadas. ¿Sabe lo que pasa, Verónica? Es que cuando uno percibe que lo que está pasando es el resultado de una didáctica, una pedagogía dañina, entonces se revela. Y eso es lo que ha pasado con mis camaradas del servicio pasivo. Están hablando el mismo idioma que entiende la gente. Están saliendo a protestar. No lo deberían hacer, pero lo hacen con legitimidad. Como dice usted, un poco por impotencia, ¿no es cierto? General Alcázar, ha habido una lista que ha salido, que ha corrido un poco, inclusive por grupos, yo estoy en varios grupos militares por haber estado en altos estudios, y corría una lista de los militares que habrían sido parte del golpe, y era pues desde generales hasta tenientes, es decir, habían participado muchos. ¿Esto qué es? ¿Esto es una vendetta interna? ¿Este es un juego de los políticos? ¿Cómo lo interpreta usted? No, yo no le otorgo absoluta credibilidad a este tipo de noticias que aparecen en las redes sociales. Es una guerra que a veces parte de lo individual y que involucra a la institución. Así que este tipo de listas, sea cual fuere su origen o su expresión, no tienen ninguna credibilidad. La institucionalidad de las Fuerzas Armadas se mantiene vertical, y yo creo también es oportuno advertir a la población que no otorgue ningún tipo de credibilidad a esta guerra mediática a la que acuden algunos malos militares o algunas personas con un criterio adverso a lo que es la institucionalidad, Verónica. Creo que las Fuerzas Armadas son disciplinadas, y cuando es evidente, comparto eso el criterio con mi general Gemio, cuando las instituciones que deben asumir, que están llamadas por ley a brindar un asesoramiento, porque lo dice la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, dice que, por ejemplo, el Cuerpo de Generales, el Centro de Diplomados de Altos Estudios, la Unión de Militares de Servicio Pasivo, el COSDEP, son instituciones que deberían tener un alto protagonismo, pero ante la absoluta inactividad de esas instituciones, claro, la mayoría de los oficiales suboficiales del servicio pasivo han tenido que expresarse en forma absolutamente legítima, ¿no? Haciendo uso de sus derechos constitucionales, porque lo ocurrido en la marcha no ha sido una marcha política. Ojo, ese es un riesgo muy importante y que hay que cuidarlo, porque en la marcha yo observé que ya en la Plaza del Estudiante, ahí habían unos políticos que
que inmediatamente se incorporaron a la marcha y Claro, hay que acompañaron la tener mucho marcha hasta cuidado. la Plaza Baroa. Claro. Eso hay que tener mucho cuidado Mucho porque ha sido cuidado. una marcha totalmente legítima de una expresión de una demanda de todo el personal, pero no Bueno, debe ser politizada de ninguna manera, porque eso sí así sería es. instrumentalizar al personal militar. Ahora, para cerrar, todavía hay temas que quedan pendientes para nuestros militares, nuestras Fuerzas Armadas, y el general Cordero hacía un interesante análisis de lo que fue, y me voy a referir exactamente al grito de patria o muerte. Y en sus redes sociales usted hace una historiación, general Cordero, y luego pide que no se incorpore nuevamente este grito a las Fuerzas Armadas porque hay una gran cantidad de la tropa que no le agrada. O sea, yo he estado ahí, he escuchado y sé cuánta gente lo grita y sé que no es mucha la que lo grita. General, ¿son otros detalles que también se tienen que ir tocando más adelante, General Cordero? Ay, caramba, se le cayó la cámara. Perdón. Sí. Efectivamente, deseo hacer una puntualización respecto a la participación de los organismos del servicio pasivo, tal como la Unión, el Cuerpo de Generales y el CEDEN. Bueno, yo soy presidente acá en Cochabamba del Centro de Diplomados en Altos Estudios Nacionales. Las representaciones legales, de acuerdo a la ley orgánica, el único ente asesor del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas es el Cuerpo de Generales. El resto no se encuentra contemplado en la ley orgánica como el organismo asesor. Nosotros hemos realizado las representaciones, hemos mandado notas a título personal, pero lo que pasa es que no funciona, y en eso doy la razón a mi general Gemio, no funciona, y la impotencia del de que ha mandado efectivo... cartas, ¿para qué, general? ¿Para el patria o muerte venceremos? No, la puntualización respecto a lo que decía, que son totalmente inoperantes estos organismos. En realidad, a mi criterio, yo hablo desde la posición del SEDA en Cochabamba, que hemos realizado este tipo de trabajo, pero no funciona. Parece que no le leían o no pasa la ventanilla de recepción de las instituciones. Y es por eso la marcha en base a la impotencia del personal. Respecto al lema patria o muerte que preguntas, yo recomendaría, como digo en mi nota, al gobierno, e incluso he hecho una recomendación divina, que Dios los ilumine, que no restablezcan, no restauren, no ordenen nuevamente el grito de patria o muerte. Yo no sé qué llamarle, es un grito, es una arenga. Yo soy comandante de división acá. Y honestamente me he resistido a gritar patria o muerte en mis actos públicos. Usted lo asocia al tema del comunismo y a la presencia del Che Guevara en esta nota que hace en su Facebook, general. ¿Es por eso? Yo los asocio más por un aspecto histórico. El aspecto histórico, donde el ejército boliviano se ha enfrentado a una turba castrocomunista. Entonces, aquí hay dos grupos antagonistas que han luchado entre sí y uno ha salido victorioso. Entonces, las Fuerzas Armadas, los valores, los principios de nuestros soldados se forjan a través de nuestra historia de guerra y de nuestras victorias. Y el ordenar, gritar una arenga del enemigo es pues doloroso para el soldado boliviano. No, y no se puede aceptar. No podría yo aceptar gritar públicamente por la razón o por la fuerza, por un elemento histórico de la guerra del Pacífico. Claro eso es primordial para mantener la moral de la tropa. Para terminar, general, porque ya no me va a dar tiempo de volver a una nueva vuelta, dígame, ¿ustedes van a seguir movilizándose en defensa del general Cuéllar? Yo soy parte de algunos grupos sociales acá en toda Bolivia. Si existiría una marcha nuevamente en apoyo y no funcionan todos los estamentos, las organizaciones llamadas por ley que pues, podríamos indicar para hacer el reclamo y no se escucha y no funciona, tendría que participar nuevamente, pero en los cánones militares, no puede ser una manifestación de sindicato, de mercado, etcétera, sino una marcha militar que demuestra que estamos creciendo en grupo para repudiar
el hecho de haber apresado, aprendido a un general de las Fuerzas Armadas. Bueno, muchas gracias, general Cordero. General Ágreda, cierro con usted. Dígame un poco también en relación a lo que es Patria o Muerte Venceremos y a esa arenga que se hace. Bueno, Verónica, yo creo que hay que ir un poco más, hilar más fino, ¿no? El problema de que sí, evidentemente pueden haber entidades como SEDAIN que estén hablando de temas políticos, pero detrás de todo esto hay una coordinadora nacional militar que ha sido creada por Maldonado, ahí está Bersati. Maldonado es de sentido, es del curso de Alcázar, y Bersati un resentido que se ha beneficiado de las mieles de este gobierno. Entonces aquí hay una intención política, la coordinadora está detrás de todo esto, hay que investigar, mi general Gemio sabe, todos saben lo que está pasando con este grupo, que han ido trabajando desde el año pasado. Entonces esto no es casual, es causal. Respecto a lo que dice el lema Patria o Muerte, ¿acaso no indica lo mismo el grito de Sanandita? La patria debe vivir así tengamos que morir. Es exactamente lo mismo. Yo creo que se está estigmatizando con un momento que se ha vivido históricamente en 1967, que son facturas pasadas. Yo no tengo por qué asumir los errores del pasado, son facturas de generaciones que ni las he conocido. Entonces, evidentemente habrá que analizar profundamente si estaba bien o estaba mal también el accionar de las Fuerzas Armadas en ese momento. No sé. Posteriormente a Obando, que ha sido uno de los que ha intervenido para que desde luego puedan ejecutar al Che Guevara, ha sido uno de los que ha sido también catalogado como comunista. Entonces hay que analizar, yo creo, profundamente, y no se puede estigmatizar un grito en el año 2010. Entonces son situaciones que ya han logrado. Imagínense lo que ha pasado con tratar de quemar la huipala, que identifica los soldados que salen de ahí, de los originarios, indígenas y originarios, porque la gente que tiene dinero, ¿no es cierto?, no va al cuartel. Los que van al cuartel son los que se identifican con la huipala. ¡Qué maravilla que ahora la huipala identifique al 100% los soldados que forman parte de lo que nosotros llamamos militarmente el instrumento de trabajo de nuestros soldados! Ahí me quedo, general. Muchísimas gracias a todos por su participación. Realmente no creo que haya un canal que pueda tener el lujo de tener un panel como el de ustedes he tenido el día de hoy. Gracias, general Gemio. Como siempre, un saludo cordial. Gracias. Permítame un minutito, abusando la gentileza. No puedo, general, ya estoy fuera de tiempo, pero si es muy breve. Será muy breve. Es un pedido al gobierno que se fije en lo que está pasando. No puede ignorar a una institución que le va a ser útil a su gobernanza, a su gobernabilidad. Lo que le estaba diciendo del efecto pernicioso. Cuando estaba la presidenta Áñez, cambiaron de destino, no dejaron cumplir muchos destinos a gente calificada como afín al MAS. Ahora lo han cambiado al comandante del Colegio Militar, al comandante del Regimiento Colorado. Están equivocándose. El gobierno no puede permitir eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, general Alcázar. Un gusto saludarlo. Gracias, general Cordero, y de la misma manera, general Ágreda. Un gusto a todos haber estado con ustedes el día de hoy. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Saludo a mi general y a los generales que nos han acompañado. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por la sintonía del día de hoy. Creo que esto va para el análisis y la reflexión. Escuchar a los generales que han pasado por todas estas etapas, que conocen lo que ha sido el proceso histórico, pero además que tienen una gran sapiencia en relación a los procesos militares, creo que es fundamental para hacer un análisis sesudo y real de lo que está sucediendo. Un abrazo, hasta el día de mañana.